Quedo con ustedes al licenciado Jack Méndez con el tema dirección y manejo de conflictos en las empresas familiares. Buenas tardes, Jack. Bienvenido. Buenas tardes, maestro. Pues quiero darle las gracias a usted, maestro, por esta invitación. Gracias le doy a Dios por permitirme estar acá esta tarde, aportando un poco, ¿verdad? Lo que es a la profesión contable, dando ese granito, ese apoyo para el enriquecimiento de conocimientos a los colegas. Pues este día, esta tarde, traemos acá el tema dirección y manejo de conflicto en la empresa familiar. Como usted ya lo decía, maestro, un tema muy especial y a la vez delicado, ¿ya? Ya porque es un tema que pocos se atreven a, a dirigirlo, pocos se atreven a desarrollarlos, ya porque es un tema muy delicado y a la vez es un tema prácticamente antes de la pandemia se podría decir un tema tabú en las empresas, ya que pocas empresas familiares se habían dado a la tarea de hacer planes y de sucesión, planes de dirección o de reemplazo, de relevos. Y es eso el tema que traemos esta tarde para desarrollarlo. Doy gracias, pues, como le digo, al maestro Eddie por la invitación, a lo que es la junta directiva también del colegio, porque ese esfuerzo se ve cada día. Es un esfuerzo, es un trabajo arduo que ellos realizan día a día para el beneficio de todos los agremiados, de todos los contadores públicos que queremos, que amamos el Colegio de Contadores. Bueno, para iniciar, vamos a ir avanzando con lo que es la presentación. Bienvenidos todos los colegas que se están conectando. Bienvenidos los amigos, compañeros, colegas que se anexan a la presentación para vamos a ir, pues tenemos una hora en la programación y vamos a ir avanzando poco a poco en lo que es la presentación. Para iniciar, quiero presentarme, pues mi nombre es Jack Méndez Urbina, soy licenciado en Contabilidad Pública y Auditoría, tengo una especialidad, un posgrado en NIF para pymes. Tenemos también una especialidad en lo que es la administración emocionales en las pymes, experiencia como oficial de cumplimiento ante la unidad de análisis financiero en lo que son casinos y sala de juegos. También tenemos una especialización en lo que son las directrices de mejores prácticas en la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo y una especialización también en lo que es la prevención del lavado de activos, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucciones masivas, así también como lo que es la debida diligencia del cliente. Nuestro objetivo principal de la presentación es muy directo, muy básico, muy sencillo, que es que el contador público pueda analizar y comprender las gestiones y liderazgos dentro de las empresas familiares, así como la diversidad de conflictos que se pueden presentar en las empresas familiares con el fin de dar una asesoría eficiente y productiva para lograr éxitos en las operaciones y a la vez ayudar a garantizar la sucesión exitosa de la empresa. Ese es nuestro objetivo principal, de que nosotros como contadores, como asesores, demos un buen servicio y ofrezcamos esa cartera de servicio amplia, ya que se ve, como les decía yo a unos compañeros, antes de lo que es la pandemia, nosotros mirábamos poco interés acerca de los empresarios que son dueños de empresas familiares en cuanto a la sucesión de su empresa, en cuanto a hacer un plan de sucesión, un plan que nos diga y nos oriente hacia qué línea o hacia qué objetivos vamos a ir dirigidos. En este caso, muchas empresas familiares acá en Nicaragua, que son la mayoría, se podría decir, no tienen ese plan.
al día de hoy no tienen un plan de sucesión, un plan que nos diga, ok, el día de mañana por una eventualidad fallece el propietario, el fundador de la empresa. ¿Quién sigue después de eso? ¿Qué es lo que sigue después de eso? No tenemos un plan establecido, no hay un plan en el cual nos lleve a seguir con la empresa y así evitar futuras eventualidades o futuros conflictos. Las empresas familiares, cuando decimos empresa familiar, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Cuál es el concepto en sí de lo que es las empresas familiares? Ok, acá yo les traigo un concepto, una definición básica de lo que son las empresas familiares. Dice que son aquellas que están formadas por uno o varios miembros de una misma familia. De esta forma, tanto el capital como la gestión del negocio recaen sobre el núcleo familiar. Ese es un concepto sencillo de lo que son las empresas familiares, las que son formadas por uno o varios miembros de una misma familia. De esta forma, tanto el capital como la gestión pueden recaer sobre el núcleo familiar. Les presento ahora el modelo más común de lo que es la empresa familiar en Nicaragua. ¿Qué es lo que es el modelo más común? O sea, lo más visto, lo más practicado en cuanto a empresa familiar, acá está. ¿Cuál es? El emprendedor que inicia sus operaciones comerciales con capital propio, en este caso puede ser lo más común, su ahorro. Después, posteriormente, ya iniciado su proyecto, su emprendimiento, sigue el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Comienza a ofrecer, ¿ya?, empleo a sus familiares más cercanos, ya sea su esposa, su hijo, sus hermanos, sus primos, ya se unen a lo que fue, lo que inició como un emprendimiento, a lo que inició como una idea principal, ya vio su fruto y comienza a generar empleos. Pero lo más común visto en la empresa es que a los primeros que se les da empleos son al sector más cercano de la familia, en este caso la esposa, los hijos, los hermanos o los primos. Ya así se viene formando lo que es el modelo de la empresa familiar. Ya con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, crece su emprendimiento, ya pasa de un emprendimiento a se podría llamar a una pyme, ya una pequeña o mediana empresa. Y posterior se pasa a contratar personal fuera del entorno familiar, convirtiéndose ya en una empresa, ya convirtiéndose en una empresa pues mucho más grande, y es donde ahí se comienzan a tener la necesidad de obtener mayores controles en lo que es la administración de la empresa. Pueden existir otros modelos de empresas familiares en el sentido que se pueda ver los siguientes casos. Acá yo traigo algunos ejemplos de lo que pueden ser las empresas familiares o modelos de empresas familiares. Como número uno, pues tengo el familiar que tiene solamente acciones dentro de la empresa y no labora en ella. Ese es un modelo de empresa familiar. Un familiar, o en este caso, alguien de que aportó el capital de la empresa, pero que no labora en ella. Simplemente dio el capital y dejó a sus familiares, a sus hermanos, a sus primos, en la dirección de la empresa. Ese es un modelo también de empresa familiar. Otro modelo de empresa familiar es que el familiar trabaja en la empresa, pero no tiene acciones. Es decir, sos parte de la empresa, estás trabajando en la empresa, pero no sos accionista. Pero sí te involucras directamente en el quehacer diario de la empresa, te involucras en lo que es el desarrollo, en la operatividad de la empresa, y es ahí que sos parte o formas parte de la empresa familiar. Tenemos también el familiar que es accionista y a la vez labora en la empresa. Ese también es muy común. Ese modelo de empresa familiar es muy común, que el familiar que tiene acciones y labora ya en un cargo administrativo
o ya sea un cargo operativo, pues en ventas o en cualquier cargo de la empresa. Ese es un modelo familiar, es accionista, pero a la vez es trabajador de la empresa. Y tenemos también otro modelo que en este caso es parte relacionada, que labora en la empresa, es socio, pero no es parte de la familia. Es decir, es un amigo que es muy conocido de la familia, le interesó el negocio, le llamó la atención, tiene el capital para invertir en la empresa y pues compra acciones y ella ya se involucra en la empresa familiar. Ese es un modelo de parte relacionada de lo que son las empresas familiares. Estos modelos de empresas familiares presentan ventajas y desventajas a la vez. Cuando el vínculo familiar es tan estrecho, el riesgo de tener conflicto a la hora de tomar decisiones es muy alto. Modelos de empresas familiares tienen riesgo por todos lados, por todas formas, por donde los miremos, tienen riesgos, ya que por el estilo, por el modelo de la empresa, tienen debilidades. Y si no se tiene el control, el manejo, la dirección adecuada, son empresas que al pasar del tiempo, a lo mucho son en 5 años de haberse formado, desaparecen. Y pues lo vemos en el diario vivir, nosotros como contadores, a la hora que hacemos asesorías o llevamos un trabajo contable, miramos pues de los problemas o de los conflictos que se viven a diarios en las empresas familiares. Todo depende del proceso de dirección, manejo y control de la misma. Ya, de lo que le estoy diciendo, si la persona que maneja la empresa no tiene los debidos controles, no se deja supervisar o no se deja que lo asesoren, ya, porque eso es muy importante. A veces los dueños de los negocios, los dueños de las empresas creen que ellos tienen la razón en todo y es ahí donde tienen que tener mucho cuidado porque hay cositas que siempre es necesaria la dirección, siempre es necesaria la asesoría de un profesional y es por eso donde nosotros como contadores, como asesores, entramos a ese rol de buscar la manera de cómo capacitarnos, de buscar la manera de cómo conocer un poco más para poder dar la asesoría adecuada, para poder dar esas recomendaciones que sean de una forma directa, precisa, concisa y sobre todo que sea basado a la realidad. Las ventajas en las empresas familiares, ¿cuáles son las ventajas? Porque también estamos hablando de ventajas, podemos hablar de ventajas y podemos hablar de desventajas, pero las ventajas en las empresas familiares, ¿cuáles son? Yo he recibido consultas que me dicen, yo creo que lo mejor es hacer las cosas fuera de la familia porque la familia siempre es muy problemática o los familiares siempre se quieren aprovechar por lo que es la confianza que se le da al familiar. Entonces, pues la verdad de las cosas que son de cosas y casos diferentes. En este caso, pues yo acá en la presentación traigo lo que son ventajas en las empresas familiares. ¿Cuáles son las ventajas? Ok. Tenemos transmisión de valores y cultura familiar al entorno laboral y económico. ¿Qué es la transmisión de valores y la cultura familiar? Ok, que nosotros le vamos enseñando a nuestros hijos, a la nueva generación que viene creciendo, le tenemos que enseñar lo que es el negocio. Es importante siempre asesorar al dueño de la empresa que tiene que enseñarle a sus hijos siempre lo que es el amor al trabajo, el amor a la empresa, enseñarle los métodos y cuáles son la forma de que se trabaja en la empresa para que así ellos desde muy pequeños ya vayan teniendo conocimiento a la hora de que ya llegan a su adolescencia, a la hora que ya llegan a su juventud, ya ellos puedan tener un cargo y puedan desarrollarlo de una manera correcta. Otra de las ventajas que tenemos con las empresas familiares es que tenemos una mayor cercanía con el cliente. Como dueños de empresas familiares o como socios de empresas familiares, tenemos
la ventaja de que podemos conocer a nuestros clientes de una manera más cerca, de una manera más personalizada, se puede atender al cliente, ya que pues por el tamaño de la empresa o por la organización a cómo se lleva el trabajo, podemos elaborar planes en el cual los dueños de las empresas, en este caso la familia, conozca a sus clientes, tienen un mayor control, una mayor cercanía y un mayor estudio de sus cliente y de sus próximos prospectos clientes, pues que se pueden establecer. Mayor control en cuanto al manejo de la empresa es parte también de lo que estábamos hablando de la mayor cercanía con el cliente. También podemos tener un mayor control en cuanto al manejo de la empresa, ya que podemos conocer de manera más cerca las áreas, el área de ventas, el área de compras, el área de control de inventarios, el área de lo que es el mercadeo. Podemos tener un mayor control y podemos darle más seguimiento de una manera más personal a cada área. Eso es parte importante y ventaja importante de lo que son las empresas familiares. Hay un mayor compromiso en momentos de crisis económicos. Creo que esta parte tenemos que hacer conciencia en cuanto al compromiso en las empresas familiares. Creo que yo, en mi caso, de manera personal, puedo decir y dar fe de que sí he visto y he conocido de empresas familiares que en momentos difíciles, en momentos donde la situación está muy, muy dura, se unen ellos y buscan cómo salir adelante, buscan ellos cómo luchar en contra de las adversidades y esa parte pues creo que es muy importante, el compromiso que existe como familia, el compromiso que existe como unidad, como un equipo, de que en momentos difíciles ellos luchan y se comprometen más en trabajar para levantar lo que es la empresa, ya que ellos tienen en mente siempre que es el sustento de la familia, la empresa familiar, ellos tienen que tener claro que es el sustento de la familia y es algo pues de que no ha sido fácil porque alguien que tiene una empresa y que es familiar y que la inició desde el inicio, desde su fundación, desde que estaba la idea en la mente, sabe lo difícil que es hacerla crecer, desarrollarla y llevarla a ser una empresa de éxito. En cuanto a la otra ventaja que tenemos acá, que tenemos mayor flexibilidad de horarios y descripción de puestos. Esta parte pues muy delicada en cuanto a los horarios y la flexibilidad de buscar cómo hacer o colocar a los miembros de la familia a puestos que sean adecuados ya a sus capacidades. Esa parte pues tenemos, en mi caso, yo puedo decir que he dado pues asesoría en cuanto a que me dicen que un familiar tiene estudios y entonces por esa parte pues lo que se puede decir o lo que se puede dar como recomendación es que los estudios siempre son importantes y no podemos cortar eso. La preparación académica de los hijos de las personas que están ahí a cargo de la empresa, de la dirección de la empresa, es importante capacitarse, es importante buscar cómo aprender día a día y tener conocimientos que nos ayuden y nos lleven a mejorar el rendimiento y lo que es la rentabilidad de la empresa. También otra ventaja que tenemos es la planeación a largo plazo por ser esta de tipo generacional. Es lo que estábamos hablando de que las empresas se busca tener el plan de sucesión, un plan que sea a largo plazo, ya que la empresa pase de generación a generación, que siga así siempre teniendo éxitos. Y eso es algo importante que los dueños de empresas tienen que conocer o tienen que saber que ellos tienen que delegar, tienen que asumir ese reto de tener ese plan que muy pocas empresas acá en Nicaragua tienen un plan de sucesión. Eh, Son raras las empresas grandes o medianas y pequeñas que tienen ese plan en el que dicen, ok, después de mí, ¿qué es lo que sigue? Después de mí, ¿qué paso sigue cuando ya no esté acá
en vida, pues, podemos decir. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros como contadores debemos de tener y debemos de conocer para la hora de dar una asesoría o dar una recomendación. Tenemos que tener siempre claro y teniendo nuestra mente en esa dirección, en asesorar para que la empresa sea una empresa familiar de éxito y que sea una empresa que tenga su plan de sucesión. Pasamos a lo que son las desventajas. Desventajas en lo que son las empresas familiares. Como desventaja tenemos que presentan dificultad en algunos casos de conseguir financiamiento con los bancos. Esa es una desventaja que tienen las empresas familiares y esta desventaja recae en lo que son que no presentan o no tienen controles firmes y puede ser de que no llevan también un diseño o no llevan un control de sus estados financieros, un control de lo que son su operatividad, un control de sus estados económicos, situación económica, y es por esa razón de que no les cuesta o se les hace difícil buscar financiamiento con lo que son los bancos. Otra desventaja de las empresas familiares es que tienen una alta aversión al riesgo porque en su propio patrimonio está en juego y es parte pues de lo que venimos hablando, es parte de lo que se viene diciendo en el transcurso de la presentación. Estamos hablando que las empresas familiares ponen en juego todo su patrimonio. En la mayoría de las empresas familiares viene sus ahorros, lo ponen en juego en muchas ocasiones su casa, ponen en juego en muchas ocasiones todo lo que son su patrimonio, por llamarle así, general o total de toda la familia está en juego. Pero ellos tienen la fe y tienen confianza de que su negocio o su empresa va a tener éxito y es ahí que ellos pues con esa fe logran salir adelante, obviamente con el trabajo y con una asesoría adecuada de profesionales. En otra desventaja que tenemos acá dice, en algunos casos el crecimiento de la empresa puede ser limitado. Esto pasa en lo que son las empresas familiares que no logran desarrollar bien sus estructuras, las empresas familiares que no logran tener esa visión clara de crecimiento, de llegar más allá de solamente ser una pequeña empresa familiar y de ir más allá a ser una gran empresa familiar. Eso pasa en esos casos de que no existe un plan de trabajo, no existe, puedo decir, ese manejo adecuado de la empresa y pues no pasa más allá de ser solamente una pequeña empresa familiar. Otra desventaja dice que es la falta de sucesores o de preparación adecuada a los herederos. Puede conducir a la desaparición de la misma. Hemos visto casos acá en Nicaragua de empresas que por el hecho de no preparar a los hijos, por el hecho de no preparar a alguien de la familia que venga y que agarre el control, el manejo de la empresa, simplemente cuando la persona que está a cargo, el familiar, digamos, que fundó la empresa, ya no está, ya fallece, simplemente la empresa desaparece. ¿Por qué? Porque no tenemos ese plan, no tenemos esa visión y no tenemos esa cultura de crear un plan de sucesores, que el de crear un plan y preparar al sucesor, a quién es que va a seguir, quién es la persona, el encargado de que cuando el dueño, el propietario, el fundador de la empresa ya no esté, quién es la persona que va a quedar a cargo de la empresa. Eso es una desventaja y algo muy delicado. Y es allá donde nosotros tenemos que ir para darle la asesoría adecuada a las empresas, a los dueños de empresas familiares y que le tenemos que decir de una manera correcta que las empresas, si no tenemos el debido cuidado,
en cualquier momento desaparece. Y eso pues es real y es algo que está pasando. Ahorita con lo que estamos viviendo, con lo que estamos pasando, pues gracias a Dios, pues la pandemia creo que ya va en un nivel ya menos a a como estábamos en los años anteriores. Pero, ¿qué pasó ahorita con lo de la pandemia? Muchas personas, dueños de empresas, lastimosamente, pues fallecieron. Y al fallecer, los familiares tenían esa incertidumbre de que quién iba a ser el que va a quedar a cargo de la familia o perdón, de la empresa. Y se vio muchos casos acá en Nicaragua que las empresas lo que hicieron fue cerrar, otras vendieron y otras pues todavía hasta el momento y siguen en conflicto, siguen en problemas, quién está a cargo de la empresa, porque por lo mismo, como no hay un plan formal establecido de control y de sucesión, entonces es por eso que se llega a este penoso caso pues de conflictos familiares en cuanto a lo que son las empresas. Otra desventaja que presentamos son conflictos de interés dentro de la familia. Y eso pues es algo muy delicado, muy personal. Cada familia, puedo decir que es un mundo. Cada empresa familiar es muy diferente y un caso no se parece a otro. Entonces, es por eso que yo aquí traigo varios ejemplos, varias pruebas de lo que son las desventajas en las empresas familiares. Otra puedo mencionar de gobernanza no estructurada, ya que en algunos casos no existe una jerarquía y reglas internas bien definidas. Al final, pues en las empresas todos quieren mandar. Las empresas familiares no se designa o no se estructura muy bien lo que es la jerarquía, ¿ya? No se define bien claro lo que son las reglas internas de las empresas y eso es muy importante que tenemos que manejar, que tenemos que dejar claro y establecer cuáles son, eh, digamos, cada quien tiene que conocer su área de trabajo, cada quien debe de saber sus responsabilidades y para que así no entremos en esos conflictos de que yo quiero mandar, a mí nadie me manda, o si el dueño de la empresa es el que manda o el hermano es el que manda, al final pues tenemos que dejar bien claro y establecido lo que son la estructura organizacional de la empresa familiar. Otra desventaja es que en algunas empresas no permiten que otras personas fuera del vínculo familiar ocupen puestos gerenciales. Eso es algo muy delicado, ya que pues si yo respeto cada pensar, cada pensamiento pues de cada quien, y en este caso pues a mí me ha tocado asesorar a empresas familiares que ellos no permiten que alguien fuera del vínculo familiar dirija o tenga un cargo de gerencial en la empresa. Y pues yo estoy claro y estoy de acuerdo con ellos cuando cuando existe la capacidad en el entorno familiar, es decir, cuando la familia tiene conocimiento, tiene estudios, se capacitan y están preparados para ocupar estos puestos, estamos claros, pues que sí está bien, pero cuando no hay esos estudios, cuando no existe la capacitación adecuada, cuando no existe el conocimiento adecuado, es importante y necesario que alguien que tenga la capacidad, aunque no sea familiar, ocupe en esos cargos. Y eso es algo muy importante y muy delicado, pues de que muchos de los empresarios manejan siempre se manejan con ese temor de que alguien fuera de la empresa logre o ocupe un cargo gerencial en su empresa. Para ir avanzando, traigo acá unos ejemplos de empresas familiares que han logrado prevalecer a los años y han tenido muchos éxitos, ya que quizá nosotros manejamos o tenemos
ese concepto equivocado de que las empresas familiares no pueden llegar a tener éxito o no pueden pasar mucho más allá de solamente ser una pequeña empresa. Y pues yo acá traigo unos ejemplos de empresas familiares que han prevalecido a los cambios, al tiempo, han prevalecido por los años y son empresas que al día de hoy son muy exitosas, son muy exitosas y que llaman mucho la atención cómo ellos han venido desarrollándose a lo largo del tiempo y han pasado a ser de una empresa familiar pequeña a empresas multinacionales y de muchos éxitos. Tenemos la empresa Walmart, ya que esa empresa fue fundada en los años 60 por Sam Walton y hasta el día de hoy la familia Walton controla lo que es el 48% de las acciones de las empresas. Tenemos a lo que es el señor Henry Ford. Yo creo que ya muchos conocemos la historia de este señor que funda lo que es la empresa Ford, ¿ya? Y que los descendientes administran el 40% de las acciones totales de esta empresa. Tenemos también la Comcast, la empresa fundada en el año 1963 y pues el hijo de este señor de una empresa proveedora de servicios de televisión es hasta el día de hoy y siguen controlando lo que son la empresa. Esos son ejemplos de empresas de éxitos que han prevalecido pues a los cambios debido a que se han sabido llevar controles, se han sabido llevar planes de sucesión en lo cual le ha ayudado a prevalecer por los años. Luego tenemos acá lo que son los conflictos más habituales en las empresas familiares. ¿Cuáles son los conflictos más habituales que nosotros hemos o tenemos conocimientos en los que son las empresas familiares? Yo creo que cada quien, los compañeros, colegas que están viendo esta conferencia, tenemos cada quien diferentes tipos de conflictos que hemos visto o que hemos tenido conocimiento. Pero yo acá el día de hoy le traigo algunos para que lo podamos ver y lo podamos analizar poco a poco y que tengamos idea también, porque esto es lo importante de estas conferencias, de conocer, de dar de dar o conocer nuevas ejemplos o situaciones en las cuales son reales, vividas acá en Nicaragua. Por lo menos acá tenemos lo que son los conflictos más habituales y tenemos preferencias personales. Ese es un conflicto habitual que se dan no solamente, creo que en las empresas familiares, sino que se dan en las empresas globales. En todas las empresas se dan que siempre hay preferencias personales, pero pues acá estamos hablando el día de hoy en lo que son las empresas familiares. Miramos que las preferencias personales no se diferencia entre lo que es el afecto y el bien de la empresa en la gestión a la hora de atribuir sueldos o puestos. Y es acá lo que hemos estado hablando en el transcurso de la presentación, de que claro que como es el hijo del dueño de la empresa, entonces él es el que va a tener el mayor salario o es el que va a tener un puesto o un cargo gerencial cuando no ha tenido la educación o no ha tenido la preparación adecuada para ese cargo. Y es ahí que tenemos que tener mucho cuidado porque raíz de eso es que vienen después los problemas y raíz de eso es que vienen después las dificultades en la dirección de las empresas y a raíz de eso es que después las empresas simplemente llegan o pasan a lo que es la quiebra. Otro de los conflictos que tenemos acá en las empresas es la sucesión. Al no tener un plan de sucesión en lo que hemos hablado, nos lleva a un momento crítico que implica muy distintos problemas a nivel familiar, patrimonial
y en este caso empresarial. ¿Qué pasa? El plan de sucesión es algo muy delicado y muy importante que se debe de tener presente en las empresas. Es un plan que nos va a guiar o nos va a llevar a la dirección correcta. Si nosotros queremos que las empresas familiares, como dueños de empresas familiares, en este caso, queremos que la empresa perdure por los años y sigan y nuestros hijos, nuestros nietos, toda la descendencia siga con la empresa. Tenemos que tener y dejar claro que el plan de sucesión es lo más primordial. Es un plan en el cual debemos de enfocar nuestros esfuerzos y de llevar claro y enseñarle a nuestros hijos que esto se tiene que cumplir. Otro de los conflictos más habituales que tenemos acá es el no separar los sentimientos familiares y de la empresa. Creo que es muy importante eh, llevar este tema de lo que es el de lo que son los sentimientos familiares. Creo que es muy importante y lo vemos diario en las empresas familiares. El sentimiento a veces nos gana y nos lleva a tomar decisiones que no son las correctas. Por eso acá yo traigo que en este caso la problemática conlleva en no separar los sentimientos familiares y laboral a la hora de fijar roles, responsabilidades y de cumplimiento de metas y tareas. A veces que porque como es mi primo o a veces porque es el sobrino o el nieto o el hermano, lo dejamos pasar que no cumplió sus metas o que simplemente no llega a trabajar o que simplemente solamente llega 2 veces a la semana. Es muy importante separar esos sentimientos para, para el bienestar de la empresa, para el bienestar de la empresa y para que la empresa tenga éxitos. Otro de los conflictos más comunes es el de no saber delegar. Ya una delegación desdibujada en ocasiones por la existencia de personas imprescindibles. Es muy interesante eso, no saber delegar, no saber dar las funciones al personal que está o que tiene la capacidad para hacer una función es muy importante. Eso es parte de que nos lleva a muchos problemas. Otro de los problemas que tenemos es la falta de mecanismos. No existen reglas ni tratamiento de situaciones problemáticas. No tenemos ese mecanismo para solucionar una dificultad o para solucionar el conflicto que se nos ocasionó en este momento. No tenemos un mecanismo, no tenemos unas reglas basadas en cuanto a solución de problemáticas en el entorno familiar. Y es muy importante eso. Las responsabilidades confusas. Ya eso es superposición de roles y función sin definición clara o indefinidos. Otro de las problemáticas que tenemos aquí en un sistema excesivamente personalizado. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos flexibilidad y exceso de personalismo en la dirección. Eso pasa que como es mi amigo, yo como gerente o como administrador de la empresa, como yo soy el hijo del dueño de la empresa, entonces tengo un personalismo directo con alguien y ahí es algo muy delicado que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Algo que no solamente en las empresas familiares se ve, sino que en todas las empresas es la envidia. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado nosotros como contadores y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de asesorar. Tenemos que conocer muy bien el caso, tenemos que conocer muy bien el conflicto, tenemos que conocer desde el inicio hasta su desarrollo del problema para así nosotros dar una opinión o dar una asesoría o una recomendación. Ya, dice envidia, puede existir un problema de envidia en cuanto a roles y funciones delegadas a un familiar y salarios percibidos por este. Siempre existe esa diferencia entre los familiares, ya que porque
él gana más que yo, si al final yo trabajo más que él, o por qué él tiene ese puesto, si al final yo tengo más conocimiento o o un mayor estudio. Tengo más tiempo trabajando en la empresa y por qué esta persona que está iniciando ahorita a trabajar va a tener un mayor salario. Entonces son cosas que tenemos que ir viendo y tenemos que ir conociendo. Otro de los problemas que existen en las empresas familiares es el choque generacional. ¿Qué quiere decir esto? Ok, quiere decir de que alguien de que ha trabajado 5, 8, 10 años en la empresa, a veces muchas veces se creen como que lo saben todo. Y cuando llega alguien, un nuevo integrante de la familia, a laborar a la empresa, o ya sea familiar o no familiar, siempre existe ese choque, el choque de ideas de las generaciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como la persona que ya tiene mayor tiempo de laborar en la empresa se cree que lo sabe todo y lo conoce todo y no deja que las nuevas ideas de los jóvenes, de los jóvenes, las nuevas ideas de tecnologías nuevas, de procesos nuevos que se pueden desarrollar. Entonces, ahí está el choque porque lo tradicional, lo común, siempre, lo tradicional que siempre se ha trabajado, como se ha trabajado en la empresa, siempre se cree que es así que se tiene que seguir trabajando y muchas ocasiones no es así. Sí, pueden haber ocasiones de que están en lo correcto, las personas mayores tienen razón y siempre es importante escuchar sus ideas y siempre es importante escuchar sus consejos, pero ojo con los jóvenes, ojo con la nueva tecnología que van haciendo día a día. Recuerden que estamos en un mundo cambiante y siempre hay que estar actualizado en todos. Y es por ahí que también surgen conflictos, ya que choque de ideas de los que ya han trabajado en la empresa o los mayores con los nuevos, los jóvenes que están iniciando a laborar en la empresa. Y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de dar nuestra opinión, de dar nuestro consejo a la hora que se nos presenten estos tipos de conflictos. Otro de los que tenemos acá es la falta de comunicación a la hora de delegar funciones a los colaboradores. Este error es un visto en las empresas familiares que tienden a convertirse en conflictos entre las partes, empresa, familia, colaborador. Eso puede ser una falta de comunicación a la hora de delegar funciones, puede ser de que quizás un, el dueño de la empresa dio una orientación, pero vino el hijo y cambió esa orientación. Entonces, eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué pasa? En las empresas familiares eso es muy común a la hora de que el dueño de la empresa no tiene que tener la comunicación con el resto de la familia, de que las orientaciones las da él y cualquier otro cambio tiene que ser comunicado o tiene que ser visto antes de dar la orientación. Es decir, si yo como dueño de la empresa doy una orden a un colaborador, yo esa orden la tengo firme, pero viene mi hijo y le da otra orientación, otra orden fuera de la que yo doy, entonces es ahí donde entran los conflictos. Ya no es un conflicto solamente familiar, sino que ya entra la empresa, la familia y un colaborador. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de delegar las funciones y tenemos que tener definido cuáles son o quiénes son las personas que delegan las funciones y tenemos que dejarle claro a nuestra familia que tienen que cumplir lo que se delegó, lo tienen que cumplir y tienen que estar claro que hay una persona que tiene que delegar, o tiene que dar las instrucciones y si se puede acomodar o si se puede corregir esa instrucción, se tiene que ver antes con lo que es el núcleo familiar para después hacérsela saber a los colaboradores. Otro problema que se nos ve acá es guardar rencor. Esa parte es muy delicada y muy peligrosa, ya que conlleva conflictos y desacuerdos con la familia. El guardar rencor.
Tenemos otra acá que dice diferentes tipos de visiones y misiones. Cada miembro de la familia tiene puesta su visión y misión de forma diferente. Muchas veces los planes y direcciones no están en sintonía. Eso es muy delicado. Y es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros como contadores tenemos que darle siempre los consejos de que la familia tiene que tener la misma dirección, tiene que tener la misma visión y la misma visión y que de ahí no se puede jalar para diferentes lados porque es muy peligroso y ponemos en riesgo lo que es la empresa. Para evitar el riesgo máximo de conflicto, las empresas familiares de éxito presentan las siguientes características. Según estudios de empresas familiares, las empresas que han tenido mayor éxitos han sido las que presentan las siguientes características. En los negocios familiares que perduran, hay normalmente una buena relación familiar. La familia funciona bien y la empresa, por ende, obviamente va a funcionar bien. Los conflictos se solucionan fácilmente tanto en la familia como en la empresa y el negocio familiar continúa por varias generaciones. Existe una junta familiar. Mucho ojo acá con esto porque es muy importante y es parte de las recomendaciones que uno como asesor tiene que brindarle al dueño de empresa o al director de la empresa familiar, que tienen que tener siempre una junta familiar en donde se confrontan y se resuelven los conflictos de la empresa familiar y de la familia. Esa junta familiar, como bien lo dice la palabra, es una junta donde los miembros de esa junta son familiares, que son los que van a tratar los temas de los conflictos y así de esa misma manera se van a solucionar. Los conflictos familiares se solucionan fácilmente en esta junta y el negocio familiar continúa por varias generaciones mientras la familia sigue trabajando en equipo. Eh, Existe una buena comunicación realizando reuniones periódicas y se conocen los planes de vida de los integrantes y esto se apoya y se integran con los planes de la empresa. Si llegase a existir conflictos graves entre los familiares, se apoyan de asesores especializados en la materia de conflicto. Y es acá donde nosotros, pues como contadores, asesores, tenemos la responsabilidad de brindar un buen asesoramiento, un buen trabajo en el estudio del conflicto y dar las soluciones a una solución profesional con ética y sobre todo pues con un alcance que la idea principal de la empresa es la sucesión. Eh, las empresas de éxito establecen cargos en función de las habilidades de los socios y familiares que la forman. De esta manera, los socios y familiares disfrutan realizando lo que mejor saben hacer y podrán explotarlo al máximo. Separan la relación laboral con la de la familia. De esta manera, lo que hacen es aprovechar la confianza que hay por el vínculo familiar sin trasladar los problemas familiares a lo laboral. Llegan a comprender que el negocio no se gestiona igual que una familia. Es decir, aquí tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿ya? ¿Por qué el negocio no se gestiona igual que en la familia? Ok, durante el horario laboral tenemos que tener claro que todos son colaboradores de la empresa, es decir, se debe cumplir toda y cada una de las funciones por las que fueron asignados, por las que nos fueron contratados. Es muy importante este punto. Manejan y tienen un plan de sucesión generacional con antelación para asegurar la sucesión de la empresa familiar. Es importante estar preparado ante cualquier contratiempo o eventualidad, ya sea muerte, incapacidad, etcétera, y saber quién será el próximo máximo dirigente de la empresa. Como asesores, nosotros tenemos que dejar claras nuestras recomendaciones en lo que son los conflictos en las empresas. Tenemos que dejar claro que nosotros, nuestra asesoría o nuestras recomendaciones es más que eso, una asesoría o una recomendación. Ya queda en ellos llevarla a cabo, echarlas a andar, agarrar esa asesoría, agarrar esas recomendaciones y trabajarla en las empresas, ya queda en ellos hacerla o cumplirla. Pero nosotros como profesionales, nuestra ética profesional nos dice que tenemos que dar
nuestra mejor recomendación apegado a lo que son nuestra capacidad y nuestros estudios. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que recomendarle a las empresas familiares? Para comenzar, debemos de recomendar hacer lo que son una pirámide en donde les debemos de decir que lo importante en la empresa, óigase bien, lo importante en la empresa son, a como lo dice él, su empresa. Por arriba de los intereses familiares, por arriba de los vínculos de amigos o de amistad, lo primero, lo que sobresale, lo que está encima de todo son los intereses de la empresa. Luego de ello, tenemos los procedimientos y controles, que no tenemos también que dejar atrás eso. Procedimiento y un buen control nos da empresas de éxitos. Luego tenemos a los colaboradores, que son los que nos apoyan al crecimiento de la empresa, son los que están ahí apoyándonos día a día. Y tenemos ahí, por último, a lo que es la familia o los vínculos o el vínculo familiar. En la empresa, lo primero es la empresa, luego procedimientos y controles, tenemos a los colaboradores y dejemos de último a lo que son los intereses familiares o la familia. Como recomendación tenemos también, si la empresa familiar no lo tiene, no han elaborado un organigrama, tenemos que recomendarles elaborar un organigrama donde se nos diga cuál es la jerarquía que tenemos en la empresa, por decirlo así. Tenemos acá un pequeño ejemplo de un organigrama en donde tenemos como arriba encabezado asamblea de socios, tenemos al gerente general y posteriormente tenemos lo que son los departamentos, el departamento administrativo, un departamento comercial o el departamento de operaciones. Dejo claro algo acá, cada organigrama va dependiendo a la empresa, ¿ya? Entonces, si tenemos una empresa comercial, podemos trabajar con este organigrama. Puede ser otro tipo de giro de negocio y depende del giro de negocio, depende al tipo de empresa, nosotros le elaboramos el organigrama. Eh, Recomendar que todos los miembros de la familia y los colaboradores de la empresa deban de conocer, importante esto. Las empresas, muy pocas empresas familiares enseñan a sus familiares y a sus colaboradores de las empresas su misión, su visión, los valores y los objetivos de las empresas. Eso es algo que lo debemos de manejar muy claro y perfecto. Como familiares, como trabajadores de la empresa, debemos manejar claro lo que son la visión, la misión, la visión, los valores y los objetivos de la empresa y para dónde va dirigida la empresa. Debemos de recomendar también crear un consejo de familia. Estos suelen servir para mediar y solucionar conflictos meramente familiares, actuando como foros de debate y en donde se puedan debatir abiertamente los temas de conflictos meramente familiares. Es muy importante dar a conocer y es muy importante recomendar que cuando se origina el conflicto, no es la manera o el momento para solucionarlo. Creo que debemos de tener mucho cuidado eso. A la hora que recomendamos o asesoramos, debemos de decirle al dueño de empresa o al gerente de la empresa que los problemas o lo que son los conflictos no se solucionan en el momento que se crearon. Se solucionan ya cuando nosotros tenemos nuestra mente, ya cuando tenemos nuestros pensamientos tranquilos, ya cuando ya pasamos por ese proceso de enojo, de ira. Entonces, es por eso que recomendamos crear consejos de familia, que esos consejos sean donde se debatan y se puedan cubrir estos temas y a la vez darles una solución.
Como otra recomendación tenemos crear procedimientos de resolución de conflictos. Esto de la misma manera en los mismos consejos de familia. Esto debe ser como algo cultural de la empresa. Es algo que ya se debe de establecer y debe ser que todos los miembros de la familia y los colaboradores deben de conocer perfectamente estos procedimientos. Recomendar a la vez que todos los conflictos que se presentan en la empresa se deben resolver con mediación y capacitación profesional. Eso es muy importante. También así como hacerles de su conocimiento que los problemas, por muy pequeños que sean, no se deben de ocultar, ya que eso puede ocasionar un problema mucho más grave y mucho más grande y lo mejor es solucionar todo, por muy pequeño que sea el problema, solucionarlo. También tratamos de recomendar contratar o contar con lo que es la asesoría externa de expertos en temas de dirección y el manejo de conflictos en las empresas familiares. Eso pues para ayudar a la solución de los conflictos. Recomendar elaborar protocolo familiar donde se deben de tener los acuerdos y reglas, así también como establecer un plan sucesorio, hacerlo con suficiente antelación para superar un desafío tan importante del que depende el futuro de la empresa. Creo que ahí estamos ya en hora. Muchas gracias pues por la atención prestada a todos los compañeros, colegas que estuvieron acá presentes, siempre pues dándole las gracias a Dios, Padre Eterno, por la oportunidad de estar acá el día de hoy. Muchas gracias pues por su atención. Acá pues dejo mis contactos, cualquier consulta, cualquier duda, siempre estoy a la orden y pues muy agradecido con el maestro Eddie pues por la invitación y pues muchas gracias. Ahora, una cosa interesante ya que con este tema que es novedoso, pues, la dirección y manejo de conflictos en las empresas familiares. Sí, Desde que la empresa nace, debe de planificarse. Desde que la empresa nace o se forma su pacto social, deben de establecer las reglas del juego. así es. Porque si desde el comienzo no lo establecen, en el camino se tuerce y suceden ya situaciones irregulares. De tal manera que en el pacto social, desde el origen, deben de estar todas distintas las reglas claras, definidas, Así con es. todos sus manuales, con toda su documentación clara, precisa. Y decía yo de que independientemente de que sea socio de una empresa, puede ser vigilante de la misma, porque no tiene la capacidad profesional para desarrollar otra actividad. Así es. O podría ser en otro cargo de bodeguero y siendo socio también y ganando un salario de bodeguero o de jefe de bodega, no sé. Es decir, la situación y ahí puede generar conflicto porque dice, bueno, si yo soy socio de aquí y me paga menos que lo que gana el otro que está en mercadeo, este y el otro, bueno, pues la capacidad. Así es. Entonces, desde el comienzo, desde que se hace el pacto social, debe de quedar claro y en los manuales y en los controles internos y dentro de las Política. normativas y dentro de todo lo que es el sistema de la empresa establecida las funciones, la manual de funciones de cada una de las direcciones, ¿no? Así Y es. planificar a corto, mediano y largo plazo, como bien decías vos, la sucesión de las acciones de la empresa a los hijos. Yo decía y hablaba de Seguel, Laboratorio Seguel, Así es. un caso, un ejemplo en Nicaragua, Seguel, una empresa grande, creció inmensamente. Me acuerdo que comenzó con el COFAL, con el CEPOL, etcétera, y hoy es una empresa grande que trae medicina especializada contra cáncer o para prevenciones o para paliativos. Pero, y no el caso de los Luna, pues, ¿verdad? Que fracasaron una empresa precisamente por la ambición, Sí. por querer tener todo el mismo carro o mejor carro del año, etcétera. Pues suceden esas cosas. Todas las empresas, por muy familiares que sean, deben tener una dirección.
debe tener una cabeza y esa dirección debe ser respetada. Y es ahí donde juega el rol de la planificación y de las normativas del control y en la misma pacto constitutivo, la estructura orgánica de la institución, como es el organigrama, depende de quién. Puede ser que yo sea el mayor accionista de la empresa, pero no tengo la capacidad de gerenciar, ni de manejar una dirección pues, de la institución. Entonces, pero puede ser que sea un buen jefe de producción, pues. Entonces, no por eso, pues yo debo tener privilegio por ser socio, sino que el privilegio me lo da a mayor producción, mayor rentabilidad, mayor distribución, mayor rentabilidad, y a la hora de la distribución de utilidad, pues ahí están los efectos, ¿no? Sí, Pero correcto. debe estar, como decimos popularmente, mordiendo el leño ahí en la empresa, pues, para ejerciendo la función que puede ejercer, como también puede ser que no esté ejerciendo ninguna función dentro de la empresa. Te agradecemos, Max, Jack, por esta presentación que es novedosa, la dirección y manejo de conflictos en las empresas familiares. Muchas gracias y esperamos contar contigo porque yo sé que tenés algo ahí de prevención de lavado de activos. Sí. Tenés experiencia como oficial de cumplimiento, trabajaste en la UAF y por lo tanto, pues esperamos que muy pronto nos preparemos una conferencia sobre ese tema, pues, y te pongas de acuerdo con el maestro Brenes, que es el director de esa área, para que podamos llevarle a nuestros miembros, a la membresía, este tipo de conferencias que son muy interesantes. Muchas gracias, ya que hay 200 y resto de personas conectadas en este momento. Ha sido exitoso el día de hoy, esta jornada ha sido exitosa y esperamos que siga siendo exitosa hasta finalizar. ¿Y por qué decimos nosotros exitosa? Porque a mayor participación de la membresía, sabemos que estamos llegando y que estamos cumpliendo nuestra labor como capacitadores, cumpliendo con el programa de educación continua del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Esa es la razón de ser nuestra, cumplir con la educación sostenible del entorno en la profesión, con las normas de la profesión. Esa es la razón del Colegio de Contadores Públicos. Y sigo diciendo siempre que esta es la casa del contador público. No nos equivoquemos, no nos enredemos, no patinemos. Aquí es donde nosotros nos hacemos profesionales. Sí. Muchas gracias, Jack. Que tengas buenas tardes. Creo que tenemos un par de minutos, maestro.